Hablaremos de operaciones con funciones. Dadas dos o más funciones, podemos combinar sus reglas de asignación para obtener una nueva función. Las combinaciones más usuales son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Combinar dos o más reglas de asignación produce una nueva función. Para dos funciones f y g podemos calcular las siguientes combinaciones. La función suma, f más g, se obtiene al sumar las respectivas reglas de asignación de cada función. La función diferencia f menos g se obtiene al hallar la diferencia entre la regla de asignación de la función f y la regla de asignación de la función g. La función producto f por g se obtiene al multiplicar las dos reglas de asignación. Y la función cociente f sobre g se obtiene al dividir las dos reglas de asignación siempre y cuando la regla de asignación del denominador no sea 0. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f con regla de asignación 3x cuadrado menos 5x más 1 y la función g con regla de asignación x sobre x cuadrado menos 1. Observen que el dominio de la función g son todos los reales distintos de 1 y menos 1. Debemos hallar f más g, f menos g, f por g, f sobre g, los respectivos dominios de cada una de esas nuevas funciones, f más g evaluado en 4, f menos g evaluado en 0 y f por g evaluado en 2. Entonces, vamos a hallar f más g. F más g de x es igual a f de x más g de x. En este caso, entonces, f más g de x va a ser igual a 3x cuadrado menos 5x más 1 más x sobre x cuadrado menos 1. Podemos combinar esas dos funciones y obtenemos 3x cuadrado menos 5x más 1 por x cuadrado menos 1 más x sobre x cuadrado menos 1. Al efectuar las operaciones, ustedes obtendrán 3x a la 4 menos 5x al cubo menos 2x cuadrado más 6x menos 1. Todo esto sobre x cuadrado menos 1. El dominio de esta función son todos los x distintos de 1 y menos 1. Si evalúo la función en 4, en x igual a 4, f más g evaluado en 4 nos da 3 por 4 al cuadrado menos 5 por 4 al cubo menos 2 por 4 al cuadrado más 6 por 4 menos 1 sobre 4 al cuadrado menos 1. Y al simplificar vamos a obtener 479 sobre 15. Hallemos ahora f menos g. F menos g de x es f de x menos g de x. Esto es igual a 3x cuadrado menos 5x más 1 menos x sobre x cuadrado menos 1, que al combinar obtendremos 3x cuadrado menos 5x más 1 por x cuadrado menos 1 menos x sobre x cuadrado menos 1. De nuevo, al efectuar las operaciones y simplificar, pues vamos a obtener 3x a la 4 menos 5x al cubo
menos 2x cuadrado más 4x menos 1. Todo esto dividido en x cuadrado menos 1. El dominio de esta nueva función f menos g es x distinto de 1 y x distinto de menos 1. Ahora, como debemos hallar f menos g de 0, f menos g evaluado en 0 nos da 3 por 0 cuadrado menos 5 por 0 al cubo menos 3 por 0 a la 4 menos 5 por 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1 dividido en 0 cuadrado menos 1. Y al hacer estas operaciones vamos a obtener 1. De igual forma, f por g de x es f de x por g de x, es decir, es 3x cuadrado menos 5x más 1 por x sobre x cuadrado menos 1. Al multiplicar y simplificar obtenemos 3x al cubo menos 5x cuadrado más x. Esto dividido entre x cuadrado menos 1. El dominio de f por g es x distinto de 1, x distinto de menos 1. Al hacer f por g de 2 nos da 3 por 2 al cubo menos 5 por 2 al cuadrado más 2 sobre 2 al cuadrado menos 1. Y eso, al simplificarlo, obtenemos un 2. Finalmente, f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Y esto es tener 3x cuadrado menos 5x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Al operar las funciones, al hacer producto de extremos sobre producto de medios, ustedes van a obtener 3x a la 4 menos 5x al cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 1, esto dividido en x. Es decir, que el dominio de f sobre g es todos los x distintos de 0. Y así es como operamos con las funciones. Resulta que hay una quinta operación de funciones, que es la composición. ¿Qué es componer dos funciones? Es evaluar la imagen de una función bajo un número en otra función. Entonces, eso nos da una nueva función que se llama la composición. Gráficamente, ¿cómo es? Yo tengo una función f que va de a en b y tengo una función g que va de c en a. Para hallar f compuesto g, primero tengo que evaluar a x en el dominio de g y lógicamente su imagen es g de x. Ese g de x está en el conjunto A, pero solo los g de x que están en el dominio de f pueden ser evaluados bajo la función f. La imagen de g de x bajo f es f de g de x. ¿Quién es la función f compuesto g? Es la función que va de c en b, sin pasar por el conjunto A, que toma un x y lo convierte en un f de g de x. Y a eso lo llamamos la composición de funciones. Por ejemplo, nos dan la función f de x, x al cubo menos 3, y la función g con regla de asignación 2x más 5. Y me piden hallar f compuesto g de x y g compuesto f de x. Entonces, para hallar f compuesto g de x,
Pues esto es f evaluado en g de x. Es decir, es f evaluado en 2x más 5, porque eso es g de x, 2x más 5. Y ahora nos preguntamos qué le hace f a cualquier cantidad en su argumento. Si vemos, la regla de asignación de f dice que a cualquier cantidad en su argumento la elevemos al cubo, es decir, que tomamos a 2x más 5 y lo elevamos al cubo y le restamos 3. Y esto es f compuesto g de x. Si yo voy a hallar f compuesto g de 2, entonces lo que hago es f compuesto g de 2 es 2 por 2 más 5 al cubo menos 3. Ahora, g compuesto f de x es g de f de x. Eso es igual a g evaluado en f de x, pero f de x es x al cubo menos 3. Y la función g coge a cualquier cantidad en su argumento, la multiplica por 2, y le resta 5. Y eso es g compuesto f de x. Si ahí me dicen hallar g compuesto f de menos 1, pues g compuesto f de menos 1 es 2 factor de menos 1 al cubo menos 3 menos 5. Ya lo que sigue es simplemente simplificar, es decir, elevar ese menos 1 al cubo y reducir términos semejantes. Y así como podemos componer dos o más funciones, en cálculo nosotros a menudo necesitamos descomponerlas, es decir, dada una función h, necesito encontrar dos funciones f y g que al componerlas me da la función h. Por ejemplo, si me dan la función h con regla de asignación h de x igual a x raíz de x cuadrado más 4 y me dicen halle dos funciones f y g que al componerlas nos da ese resultado. Entonces muy sencillo. Miren que una f de x es raíz de x y la g de x la puedo llamar x cuadrado más 4. Así las cosas, si ustedes observan, f compuesto g de x es f de g de x y esto nos queda f de x cuadrado más 4 y la función f lo que hace es a cualquier cantidad que esté en su argumento es tomarle la raíz cuadrada. Es decir que calculamos raíz cuadrada de x cuadrado más 4 que es h, la regla de asignación de la función h. Y esta es de las cosas más importantes en cálculo, poder hallar dos funciones f y g que al componerlas nos da una función h. Con esto hemos visto entonces las operaciones de funciones. Recuerde que podemos sumar, restar,